bien, quiero traer una palabra en esta tarde de parte del Señor. Hay una palabra que Dios nos permite compartir desde el distrito. Y es una palabra para las familias. Amén. El interés del distrito, mi amada iglesia, son las familias pastorales. Si algo importante en la obra de nuestro distrito son los pastores, son las familias. Pero también dentro de cada congregación son importantes las familias. Amén. Aquí en esta iglesia, en esta congregación, necesitamos traer familias enteras a los pies del Señor. Amén. Que el esposo venga, que la esposa venga, que vengan los hijos, que vengan los padres. Queremos ver familias, porque la familia es la institución que el Señor creó. Fue la primera institución que Dios creó. Yo quiero que me acompañe al primer libro de Samuel, capítulo 30. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Y vamos a leer los dos primeros versículos en esta noche. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido ¿qué? Fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Amén. La familia es lo más importante para Dios. ¿Cuántos lo creen? Las familias es la base de lo que estamos trabajando en nuestro distrito de Occidente. La familia es lo que conforman los grupos de crecimiento integral. La estrategia no podría funcionar si no tuviésemos en cuenta a las familias. Necesitamos entender, mi amada iglesia, que debemos traer a la familia para que reciba del Señor. La familia es lo más importante. Por eso la primera institución antes de la iglesia, lo que creó Dios no fue la iglesia primero, sino la familia. Es lo más importante. Sin embargo, la familia está en un franco deterioro en nuestra nación. Y nos hemos dado cuenta, mi amada iglesia, cómo hoy en día es atacada la familia. Hoy en día el enemigo está atacando la familia y podemos ver que en los diferentes hogares, en el seno de cada hogar hay problemas tremendos, hay problemas terribles, y el diablo lo que está haciendo es dañando familias, dividiendo hogares, acabando con los hogares. Hemos aprendido en la escuela que la familia es el núcleo de la sociedad. Y que si la iglesia está llena de familias sanas, la iglesia está sana. Y si en la iglesia no hay familia, mi amado, la pregunta es entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros haciendo? Escúcheme bien, mi amada iglesia, el problema de la familia no solamente le incumbe al gobierno. El problema de la familia tiene que ser una situación que también le debe importar a la iglesia, porque la familia es importante para Cristo. La familia es importante para la extensión del reino. La familia es importante para Dios. ¿Cuántos lo creen? El modelo y el ejemplo para la iglesia es la familia. El modelo y el ejemplo para la sociedad, mi amado, es la familia. Pero ¿qué encontramos en los hogares hoy en día, mi amada iglesia? ¿Qué estamos encontrando en los hogares? Estamos encontrando destrucción. Estamos encontrando matrimonios que se están separando, hijos que quieren irse de la casa. El enemigo está dañando hogares y tenemos que entender, mi amada iglesia, que tenemos que despertarnos.
porque Dios nos ha llamado para ir por esa familia. Muchos de los que están aquí tienen a su papá o a su mamá o a su esposa o a su esposo o a sus hijos allá afuera. Y está usted aquí dentro de la iglesia, pero yo le pregunto, ¿qué pasa con su familia? Usted ya conoce del Señor, pero ¿qué de su mamá? ¿Qué de su papá? ¿Qué de sus hijos? ¿Qué de esa familia? Tenemos que ir por ello, mi amada iglesia. Yo no sé lo que pueda estar pasando en su vida en esta noche, pero yo le aseguro que en todo hogar y en toda familia en este momento hay problemas. Y hay problemas económicos, o hay problemas familiares, o hay problemas emocionales, o problemas sentimentales, o problemas de salud. Pero yo estoy seguro, mi amado, que hay problemas. Y cuando la familia no está buscando de Dios, entonces el diablo aprovecha y quiere dañar a esa familia. Y no solamente a la familia, sabe también que daña ministerios, proyectos, planes, futuro. Y por eso el diablo lo sabe. Y por eso el diablo lo que está atacando es su familia. Mire cuántos padres están aquí. ¿Y sus hijos dónde están? Yo le pregunto. O usted está aquí, mi amada hermana, y su esposo ¿dónde está? O usted está aquí, varón, y su esposa ¿en dónde está? Y si el Señor viene hoy, ¿qué le pasa a su familia? Es algo que tenemos que pensar en esta noche. Vayamos de nuevo al libro de Samuel, capítulo 30. Y leamos de nuevo esta palabra. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido al Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag, habían prendido fuego. ¿Y qué pasó? Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí. Es decir, se habían llevado a los niños. Mire qué situación tremenda. En esta historia encontramos que a David y a su ejército, ellos estaban pasando una situación terrible porque les habían secuestrado la familia. Oiga, tremendo. Le habían secuestrado las esposas, le habían secuestrado los hijos. Y aquí podemos ver, mi amado, una historia tremenda donde hay robo, hay rapto, hay destrucción, hay desolación. Y eso es lo que está pasando en la mayoría de los hogares. El diablo le ha robado su hijo y lo tiene en el mundo de la droga. El diablo le ha robado a su esposa y por eso están pensando en separarse y en dañar el hogar. El diablo está robando lo que Dios le ha dado, lo más valioso, que es la familia. En la Biblia encontramos hombres que lo tenían todo, pero de un momento a otro lo perdieron. Job, dice la palabra que Job tenía todo, pero un día perdió todo. Sansón tenía todo, mi amado, y por no ser obediente a Dios, lo perdió. Pero también encontramos como Job recuperó y Dios le dio más de lo que tenía. Hermano, escúcheme algo, el plan de Dios para nosotros es de restauración. El plan de Dios para nosotros es de restaurar, de recuperar, de ir por lo que el enemigo nos ha quitado. Y en esta noche, mi amado, usted va a salir de este lugar para ir por sus hijos, para ir por su esposa, para ir por su esposo, para ir por su familia. ¿Cuánto lo creen? Dele la gloria al Señor en esta noche, mi amado. Vamos a mirar en esta noche qué hizo David. Porque a David le habían robado sus esposas, le habían robado sus hijos. Dice la palabra, mi amado, que cuando David llegó no encontró nada. ¿Y qué hizo David para recuperar lo que el enemigo le ha robado? Yo estoy seguro que aquí el diablo le ha robado a muchas cosas: ministerio, economía, proyectos, empresa, finanzas. Pero en esta noche los vamos a recuperar en el nombre del Señor. David hizo 3 cosas, iglesia, para recuperar lo que el enemigo le había quitado. Usted se va a poner en esta noche en pie de guerra para recuperar lo perdido. Amén, amado. Dígale a que está a su lado: me coloco en pie de guerra para recuperar lo que el diablo me ha quitado. Dígale al hermano: me pongo en pie de guerra para recuperar lo que el diablo me ha quitado.
¿Qué hizo David? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Mire, mi amada iglesia, lo primero que hace David es fortalecerse en Dios. ¿Qué hace David? Se fortaleció en Dios. En esta historia encontramos que los enemigos de David habían destruido la ciudad y se habían llevado cautivas a todas las mujeres de Israel. Se habían llevado cautivos a todos los hijos. Cuando el ejército de David llegó a la ciudad, dice la palabra que estaba desolada, que habían quemado todo, y dice la palabra que le habían robado absolutamente todo, y a David le habían robado la familia. Dice el versículo 3, mira lo que dice el versículo 3, acompáñame al primer libro de Samuel 30, versículo 3, ya lo tiene ahí, mi amado. Dice: vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba, ¿qué? Quemada. Y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Hermano, esto es tremendo. Yo quiero que usted se ubique en esta historia. Que usted llegue a su casa, mi amado, y que le hayan secuestrado a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos. Hermano, eso es terrible. Dice la palabra que se los habían llevado cautivos. Ahora, ¿qué produce esto? Versículo 4, mire el versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaban, ¿qué hizo? Alzaron su voz y lloraron. ¿Hasta cuándo lloraron? Hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Sabe quién estaba llorando? David y sus valientes. Estaban llorando, mi amado, y dice la palabra que lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Y es que uno llora por algo que vale la pena. Uno nunca llora por algo que no tiene valor. Uno siempre llora por algo que es de valor y lo ha perdido. Y dice aquí la palabra que los valientes de David lloraron. Yo me imagino a David y a esos valientes llorando, como cuando un niño está llorando después de que el padre lo corrige y va, se acuesta en su cama y se pone a llorar y queda dormido hasta que se cansó de llorar. ¿Se ha visto esos niños así? Que usted los castigue y el niño va y se acuesta o se va para su cuarto y se arrodilla y ahí queda dormidito hasta cuando se cansó de llorar. Dice la palabra que estos hombres alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Yo no sé si usted alguna vez ha perdido algo valioso. En nuestra familia una vez perdimos una de nuestras sobrinas recién nacida. Ella apenas tenía un mes de nacida. Esa bebé nace, es una hija de mi hermana, y esa bebé en el parto tomó líquido amniótico y la niña nació mal. Y comenzamos a orar todos en la familia. Y comenzamos a decir: Señor, que seas haciendo la obra, que seas sanándola. La niña duró exactamente viva un mes. Al mes exacto, la niña muere, y eso fue terrible. Yo no sé si usted ha perdido algún ser querido. Y eso, cuando usted ya no lo tiene, ¿qué pasa? Llora porque ha perdido a alguien que ama. Dice la palabra que estos hombres lloraban, mi amada iglesia. Yo le pregunto: ¿cuánto vale su familia para que usted pueda estar llorando por ella? ¿Cuánto vale su papá? ¿Cuánto vale su mamá? ¿Cuánto vale su esposa? ¿Cuánto vale su hijo? ¿Usted ha llorado por él? Yo me acuerdo cuando yo me convertí, mi hermana Diana, de la que yo le estoy contando, cuando yo comencé a la iglesia, yo iba a la iglesia y ella se ponía a llorar. Y entramos a la iglesia, y desde que entramos a la iglesia ella era llorando y llorando. Y ella estaba en el grupo de alabanza y pasaba y más lloraba. Y yo decía: oiga, ¿qué le pasará a Diana? ¿Será que aquí la tienen presionada? ¿Será que aquí le están haciendo algo a mi hermana? Porque ella llegaba a la iglesia y comenzaba a llorar. Y cada culto era así, hasta que un día yo no me aguanté. Yo llegué con ella, se hizo al lado mío, se arrodilló y comenzó a llorar. Y yo le dije: oiga, Diana, ¿usted por qué llora tanto? Cada vez que usted viene a la iglesia llora.
Y ella estaba ahí arrodillada y levanta la cabeza y me dice: yo lloro porque lo veo a usted aquí conmigo en la iglesia. Oiga, hermano, yo ese día entendí. Ahora, si ella lloraba viéndome ahí en la iglesia, ¿cuánto no habrá llorado viéndome a mí en el mundo? Porque no fue fácil llegar a los pies del Señor. Yo era muy rebelde, muy reacio. Y yo me imagino, si ella lloraba de la felicidad al verme ahí, ¿cuánto no habrá ella llorado por mí cuando yo andaba en el mundo? Yo le pregunto, ¿cuánto vale su papá, su mamá, su familia para llorar por ellos? Porque sabe que el enemigo los tiene prisioneros en el mundo. Dice la palabra que David y sus hombres lloraron hasta que les faltaron las fuerzas, porque se los habían llevado cautivos. Ahora, ¿por qué David y sus hombres habían perdido a sus familias? ¿Y saben por qué, mi amado? Porque los habían dejado solos. David se fue a pelear una guerra que no le correspondía a él, ¿sabía eso? Él venía de una guerra que a él no le correspondía. Y dice la palabra que él se fue con todos los hombres y dejaron las mujeres solas con los niños. Y los enemigos se dieron cuenta que estas mujeres estaban solas. Y vino el enemigo y se las llevó. Y se llevó a los niños. ¿Sabe por qué el diablo le está robando a su familia? Porque usted la está dejando sola. Porque usted no está orando por ella, no está pagando un precio que es estar en la presencia de Dios. Y el diablo ve y sabe que su familia está desprotegida y viene el enemigo y se los está llevando. Dice la palabra que estos hombres se habían ido, habían dejado solas a sus mujeres y habían dejado solos a sus hijos. Y el enemigo vino y los prendió y se los llevó. Hermano, tenemos que entender que Dios nos ha llamado para guerrear por nuestra familia, para pelear por ese hombre, por esa persona que Dios le ha dado, mi amada hermana, por esa esposa que Dios le ha dado, por esos hijos que Dios le ha dado, por esos padres que Dios le ha dado. Y dice la palabra ahí algo tremendo, hermano, que en el versículo 6, acompáñame al versículo 6, dice la palabra: y David se angustió mucho. ¿Qué le pasó a David? Se angustió. Usted se imagina, mi amado, David llega y no estaban sus hijos. El desespero tan tremendo. Es como cuando una madre va a hacer mercado y su hijo se le desprende un momentico nomás. Esa madre, ¿qué pasa? Se desespera. ¿Dónde está mi hijo? Y el niño por allá escondido. Pero esa madre pasa de todo. Dice la palabra en el versículo 6: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba como en amargura de alma, y cada uno por sus hijos y por sus hijas. David tenía un doble problema. David había perdido también su esposa, había perdido también sus hijos, pero ahora el pueblo quería apedrearlo. Pero ¿qué hace David, iglesia? A mí lo que sigue diciendo el versículo 6: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mire, mi amado, ¿en quién debemos fortalecernos en esta noche? En el Señor. Él es nuestra fortaleza. Mientras ellos hablaban de apedrear a David, David se fortaleció en Dios. David fue a Dios. David no fue a otro lugar. David no se refugió en el alcohol. David no se refugió en las drogas. David no se fue a un prostíbulo. David no fue a la brujería ni a la hechicería. David no salió huyendo. Dice que David se fortaleció en Jehová. Yo le pregunto, mi amado, ¿cuántos saben que su hogar está mal? ¿Cuántos saben, mi amado, que su hogar está en peligro? Y yo le pregunto, ¿qué está haciendo? Ay, pastor, yo ya me aburrí, ya me cansé de orar por ese muchacho. Pastor, mientras más ayuno y más oro, ese muchacho es rebelde. Pastor, ya me cansé de ese hombre, lo voy a dejar. Hermano, mire, esa no es la solución, mi amada. Esa no es la solución. Lo que hace David es que se fortaleció en el Señor. Iglesia, vamos a fortalecernos en el Señor. Y vamos a ir por nuestras familias en el nombre del Señor. Vamos a ir por ellos en el nombre del Señor.
No hay necesidad de irse de la iglesia, ni irse para el brujo, ni irse, hermano, para la droga, ni el alcohol. David había perdido también su esposa. David también había perdido sus hijos. Pero David se fortaleció en el Señor. Hermano, si usted se vuelve en amistad y en comunión con Dios, le aseguro, usted y su casa servirán a Jehová. Pastor, y aquí esta es una iglesia de familias. Y queremos ver familias enteras en este lugar. Vamos juntos a ganar. ¿Y sabe qué vamos a ganar? A nuestras familias para Cristo. Vamos a ganar a nuestras familias para el Señor. Es levantarnos en el nombre del Señor y recuperar lo que el enemigo nos ha perdido. Nos ha quitado, lo que hemos perdido con el enemigo. Vamos a tomar el lugar que nos corresponde, mi amado, y vamos a ir a la presencia del Señor y nos vamos a fortalecer en Dios. ¿Cuántos lo creen? Lo primero que tenemos que hacer, iglesia, es fortalecernos en el Señor. Segundo, consultar a Dios. ¿Sabe qué hace David, mi amada iglesia? Dice la palabra que David consultó a Dios. Versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y dice el versículo 8: y David consultó a Jehová. Ahora, ¿qué es consultar a Jehová? ¿Qué es consultar a Jehová? Otra versión dice: oró. Habló con Dios. David no solamente se refugió, se fortaleció en Dios, sino que David oró a Dios. El efod es una prenda sacerdotal que los levitas utilizaban. Y en ese momento David le dice: tráigame el efod del sacerdote. Porque el único que podía interceder entre el pueblo y Dios era el sacerdote. Pero David, hermano, toma posición de sacerdote. Y yo pregunto, ¿cuántos sacerdotes hay aquí en esta noche? ¿Sabe una cosa? Dice la palabra en la carta de Pedro que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hermano, usted es sacerdote. Usted tiene que pararse y orar por su familia. Usted tiene que pararse y orar por sus hijos. Tiene que pararse y orar por su esposo. Hermano, no espere que el pastor vaya. Usted tiene que pararse y orar por ellos. Dice la palabra: y David consultó a Jehová. En estos versículos encontramos varias cosas importantes. La primera, iglesia, es que David tomó la vestidura del sacerdote. A él no le correspondía, él era el rey. El rey era una figura y el sacerdote era otra. Pero David estaba en angustia. David se fortaleció en el Señor y David tomó el lugar del sacerdote. ¿Qué me dice esto, mi amada iglesia? Que yo tengo que estar en la presencia de Dios orando. Es usted el que tiene que orar. Es usted el que tiene que estar cada mañana clamando a Dios por su familia. Gloria a Dios por el ministerio de intercesión. Gloria a Dios por los pastores. Pero mi amado, no espere que alguien tome el lugar que le corresponde. Esta palabra me dice que David consultó a Jehová. David no consultó las cartas. David no consultó la almohada. David no consultó a sus generales. Dice la palabra que David consultó a Dios. Él fue a pedirle ayuda a Dios. Y David le hace dos preguntas. Miren lo que dice el versículo 8. David le hace dos preguntas que uno dice: oiga, pero David, esas preguntas están fuera del tono. Miren lo que le pregunta a David en el versículo 8. ¿Perseguiré a estos merodeadores? Una. Ahora, ¿cuál cree usted que humanamente sería la respuesta? Pues hermano, ¿qué está esperando? Pero más sin embargo, David no tenía a su esposa, no tenía a sus hijos. Pero David le pregunta a Dios: ¿los perseguiré? Y la segunda pregunta es: ¿los podré alcanzar? Oigan, mire, mi amado, esto me lleva a entender que David no se movía sin la palabra de Dios.
David no se movía sin la voluntad de Dios. Y sabe una cosa, mi amado, su problema no lo va a arreglar por la experiencia. Su problema no lo va a arreglar por los años que lleva en el cristianismo. Usted tiene que ir a la presencia de Dios y consultarle a Dios para saber qué es lo que tiene que hacer en ese momento. Cada problema es diferente. Yo tengo 3 hijos, pero cada uno de ellos es diferente y a cada uno me toca tratarlo de una manera diferente. Yo no puedo decir que puedo tratar a Juan de la misma manera que trato a Mateo o trato a Johanna, porque cada uno tiene un carácter, un temperamento. Hermano, es de la misma manera. Cada uno somos diferentes y cada uno está viviendo un problema diferente. Y el problema que tiene el hermano, aunque parecido es el de la hermana, no es lo mismo como Dios va a obrar. Y por eso tenemos que ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, ¿qué tengo que hacer en este problema? Hay problemas que parecen iguales, pero la respuesta de Dios son diferentes. La respuesta de Dios son diferentes, porque si todo fuera mecánico, no necesitaríamos hablar con Dios y por experiencia resolveríamos los problemas. ¿Y sabe qué me llama la atención de este versículo? Dice ahí en el versículo 8, y él le dijo, o sea que Dios le respondió a David. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Síguelos. La primera respuesta fue: vaya, síguelos. Y la segunda respuesta es: y ciertamente los alcanzarás, y escuche esto, y de cierto librarás a los cautivos. ¿Qué me enseña esta palabra, iglesia? Que para usted y yo podernos mover, necesitamos la palabra de Dios. Para usted y yo podernos mover, necesitamos conocer las promesas. Pero ¿sabe cuál es el problema hoy en día de la iglesia, mi amado? Que la iglesia no está leyendo la Biblia. Y yo quiero llamar la atención aquí al pastor, porque tenemos que levantar, Pastor Wilder, una generación que se meta con la palabra de Dios. Yo estoy en la iglesia en ese proyecto y me toca mandarles a ellos todos los días y ponerles tarea juicioso. Quiero ver que están leyendo la Biblia, quiero ver que están leyendo la palabra, quiero ver que están metidos con Dios, porque se está levantando una generación que les da pereza leer la Biblia. Es más, ni la traen a la iglesia. Ni la traen. Un día me paré en un culto de jóvenes a ver cuántos jóvenes llevaban la Biblia, y ya hoy en día están en el celular. Y le digo: no, lo quiero ver física. ¿Cuántas veces lee usted la Biblia? ¿Cómo quiere usted enfrentar al diablo, mi amado, si no tiene la palabra? Yo le pregunto: ¿cómo venció el Señor Jesucristo al diablo en el desierto? Con la palabra. Le dijo: escrito está, escrito está y escrito está. Y el diablo se fue. El Señor no venció al diablo en el desierto diciéndole: ojo que yo soy hijo de Dios. No, es más, el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, lánzate. ¿Y qué le dijo el Señor? Escrito está y escrito está. Hermano, ¿cómo va a enfrentar usted al diablo? ¿A gritos? El diablo va a esperar que usted se vuelva afónico y el diablo le va a decir: ¿ya? O el diablo va a esperar que usted se canse de gritar. ¿O cómo va a echar fuera el demonio de su casa con la credencial de que es miembro de la junta o líder de la iglesia, o diciéndole al diablo: llevo 20 años en el cristianismo? No, mi amado, es con la palabra de Dios. David, ¿qué esperó de Dios para moverse? La palabra. ¿Y qué le dijo Dios? Ve y persíguelos, porque lo vas a alcanzar y de cierto vas a recuperar todo lo perdido. Y cuando David escuchó la palabra de Dios, ¿sabe qué hizo David? Se movió, porque David lo que estaba esperando era la palabra. Yo le pregunto, mi amado, ¿cómo es posible que usted salga de la casa sin haber orado, sin haber leído la palabra de Dios? ¿Cómo puede usted caminar un día sin hablar con el creador de la vida? ¿Cómo usted puede salir de su casa sin decirle a Dios sus planes y decirle: Dios, yo quiero hacer esto hoy, pero ¿qué tienes para mí, Señor, en este día? ¿Qué dice la palabra? Yo les he enseñado a mis hijos, hermano, yo con ellos no negocio un altar familiar.
En este año, hermano, cumplimos más o menos unos 20 años de hacer el altar familiar en nuestra casa. Yo a ellos les negocio cualquier cosa menos el altar familiar, y siempre, todas las noches nos reunimos y leemos la Biblia y oramos juntos como familia, y es lo que nos ha permitido salir adelante en medio de problemas y dificultades. Es la mejor herencia que un padre le puede dejar a un hijo. Que aprenda a conocer de Dios, a tener temor de Dios. Hermano, y yo a veces salgo solo, pero ya ellos hacen el devocional. A veces nos comunicamos por el teléfono desde lejos, pero es algo que Dios puso en mi esposa y en mí, aún desde pequeño, desde brazos pequeñitos, hermano, hacer el altar familiar. No puede faltar la palabra. Iglesia, tenemos que meternos con la palabra. ¿Sabe a qué le tiene el diablo el miedo? A la palabra. No es a gritos que el diablo va a salir huyendo. Y Dios le dio la palabra a David. Versículo 10. ¿Qué hizo David? Versículo 10, iglesia. Y David siguió adelante. Versículo 9. Partió pues David, versículo 9 del primer libro de Samuel, capítulo 30. Partió pues David, él, ¿y cuántos hombres? 600. Hermanos, mire, a 600 se les habían llevado sus mujeres y sus hijos. Y salieron 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Mire, mi amado, David dice la palabra, y entonces David dijo: nos vamos, muchachos, nos vamos por nuestras mujeres, nos vamos por nuestros hijos, porque ya Dios nos dio la palabra, nos vamos por ellos. Y dice la palabra que David salió con 600 hombres. David sabía que tenía que levantarse. ¿Cuántos creen que tienen que levantarse para ir por su esposa, para ir por su esposo, para verlo aquí sentado adorando a Dios? ¿Cuántos lo creen? Pero mira lo que dice el versículo 10. Este versículo 10 produce tristeza. Versículo 10. Y David siguió adelante con 400 hombres. ¿Cuántos eran luego? 600. Pero ¿qué pasó? Dice el versículo 10. Porque se quedaron atrás 200 que, cansados, no pudieron pasar el torrente de Besor. ¿Sabe qué significa Besor? Besor significa frío, comodidad. 200 se quedaron fríos. 200 se quedaron en la comodidad. Y yo pregunto, ¿cuántos están en el valle de Besor hoy? Que saben que lo que está pasando en su casa. ¿Y saben qué dicen? Yo creo que es la voluntad de Dios. ¿Cuál voluntad de Dios? Que sus hijos se pierdan. ¿Cuál voluntad de Dios? Que su hogar se acabe. Besor significa frío. Besor significa comodidad. Se quedaron 200 que sabían que sus mujeres y sus hijos estaban allá, pero prefirieron quedarse ahí. Hermano, miren lo que está pasando en la iglesia. Muchos empiezan bien, pero yo pregunto, a estas alturas del año, ¿cómo están? Algunos están desanimados diciendo: pastor, yo ya no oro más. Pastor, yo ya no ayuno más. Pastor, ya no cuente conmigo. Yo ya me cansé de orar. Esos muchachos están rebeldes. Ese hombre, pastor, ya no vale la pena. Esa mujer, pastor, ese genio, yo ya no voy. ¿Cuántos se han ido de la iglesia? ¿Cuántos han dejado de ayunar y orar? Están en el lugar de comodidad. Están en el lugar fríos. Mientras el diablo se está llevando su familia. Mientras el diablo se está llevando su familia. Mire, mi amada iglesia, yo quiero decirle en esta noche: salga del lugar de frialdad, salga del lugar de comodidad. Así el enemigo los quiere tener allí. Se quedaron 200 se quedaron, mi amado, estando allí en el lugar de comodidad y frío. Usted tiene que salir de esa comodidad y decir: el diablo no me va a robar mi familia. ¿Cuántos lo creen? Hay un testimonio que yo cuento mucho en mi familia, en la iglesia. Y es que en cierta ocasión, cuando yo era superintendente nacional, estamos viviendo tiempos difíciles en la nacional, porque el enemigo estaba atacando a muchos pastores. Y uno de mis hijos se me acercó esa noche y me dijo: padre, yo tengo que hacer un trabajo.
Y yo le dije, vaya, mi hijo, no se demore. Yo estaba metido en lo mío. Yo terminé la teleconferencia y me fui para la iglesia a una reunión de líderes. Como a las 8 de la noche me llama mi esposa y me dice, Walter, algo le pasó a mi hijo. Algo le pasó a él, el niño. Pues uno lo llama niño, ya están grandes y uno lo sigue llamando niños. Creo que estaba niño. Tenía como 16 años en ese momento. Algo le pasó a él, yo lo llamo y se escuchan groserías, se escuchan cosas malas. Nosotros pastoreamos en Aures, en la Comuna 7, y allá a veces la situación del orden público se calienta. Y en ese tiempo estaba caliente el orden público. Y yo le dije, bueno, cuelgue que yo lo llamo. Yo lo llamé y efectivamente escuchaban groserías. Y yo preguntaba por mi hijo. Decía, pásemelo. Y por allá se escuchaban groserías y de todo. Yo me desesperé. Cogí a mi otro hijo, a otros jóvenes de la iglesia, yo no veo de lejos, nos montamos al carro, comenzamos a buscarlo. Cuando yo lo veo llegar desde lejos, mi amado, en un estado terrible, el hijo del pastor, el hijo del superintendente nacional, en un estado deplorable, un adolescente. Hermano, yo lo vi en ese momento, hermano, y me descompuse. Salió mi otro hijo como una película con los otros muchachos, los metieron al carro con el muchacho que venía, lo sentaron atrás. Yo me volteé a mirar a mi hijo y le dije, ¿a usted qué le pasa? ¿Usted por qué está así? Miren, estos muchachos que están al lado suyo lo tienen todo, no tienen nada, y usted que lo tiene todo, ¿qué le pasa, hermano? Y él llorando me decía, yo necesito tiempo. Hermano, cuando yo veo a mi hijo en ese estado, cogí al amigo que estaba con él y le pegué una cachetada. Y le dije, usted me está dañando a mi hijo. Yo como que después reaccioné. Y yo le dije, le pegué al muchacho. Y le dije, ¿usted dónde vive? Y él me dijo, no le voy a decir. Le dije, dígame dónde vive porque le acabé de pegar. Y mi otro hijo me decía, no, papá. Le dije, entonces nos vamos para el colegio ya, a que me den la dirección. No, al colegio no. Le digo, entonces dígame dónde vive. Y llegamos donde vivía el muchacho. Y llegamos allá donde la mamá. Y le dije, señora, y me presenté y le dije, le acabo de pegar una cachetada a su hijo porque me está dañando al mío. Y la señora se quedó mirándome así y me dice, bien hecho. Y yo, hermano, descanse. Ya me dice, bien hecho, es que yo le he dicho a este muchacho que se ajuicie. Y le dije, señora, aquí se lo dejo, hasta luego. Y cogí a mi hijo, al que estaba todo mal. Yo vivía en un conjunto donde son solo cristianos. Me tocó taparlo. A mi hijo me tocó taparlo para que no lo vieran así. Y lo entré al cuarto y le dije, hermano, ¿qué le pasa? Y lo cogí, también le pegué otra cachetada. Y una palabra vino a mi vida en ese momento, iglesia. Una palabra vino a mi vida. Todos la conocemos. Y el Señor me dijo, yo en mi casa serviremos a Jehová. Y me tomé esa palabra y sobre esa palabra paré todo. Llamé a la oficina nacional y dije, no voy más. Y me le dediqué a mi hijo como 3 semanas enteras, pegado a mí. Para donde él iba, yo iba. Para donde yo iba, él iba. Y hablaba con él. Descubrí muchas cosas en él. El diablo me lo quería sacar, llevar al mundo. Y el diablo quería tenerlo en el mundo. Pero Dios me dio una promesa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy le está sirviendo a Dios. Aquí está sentado conmigo. Es pastor de jóvenes y el director del grupo de alabanza para la gloria y la honra del Señor, mi amado. Para la gloria y la honra del Señor. Es salir de la comodidad, mi amado. Yo no sé qué está perdiendo usted. Usted no puede quedarse tranquilo viendo cómo el diablo le está quitando sus hijos, cómo le está quitando su hogar, cómo le está quitando su familia. 200 se quedaron en el Valle de Besor, tibios, fríos, cómodos. Hermano, tenemos que levantarnos e ir por nuestra familia. Yo y mi casa
serviremos a Jehová. Esa fue la palabra que yo recibí, hermano, de tanta palabra que yo puedo predicar y le doy la gloria al Señor. Pero un versículo que todos conocemos, y con ese versículo yo lo tomé y decía: yo y mi casa, yo y mi casa, yo y mi casa. Hermano, y es la promesa de Dios para mi vida y para mis generaciones, en el nombre de Jesús. Dice aquí la palabra, mi amado, que David quedó allí y se fue con 400 hombres. Y esto nos lleva al tercer punto. El tercer punto es: mantenga espíritu de guerra. El primero, ¿cuál es, iglesia? Fortalezcas en el Señor. El segundo, ¿cuál es? Consulte a Dios. Y el tercero, mantenga espíritu de guerra. Mira lo que dice el versículo 10. Y David siguió adelante con 400 hombres. Escúcheme, si David no hubiese consultado a Dios en esa deserción, ¿sabe qué hubiese dicho David? Yo tampoco voy entonces. O todos en la cama o todos en el suelo. Pero David, ¿por qué dijo? No importa, si ellos se quedan, yo voy porque tengo la promesa de Dios. Ya Dios me dijo que me los iba a entregar. Ya Dios me dijo que me iba a hablar. Y con 400, con 600 yo me muevo en el nombre del Señor. Con pocos o con muchos Dios nos da la victoria. Hermano, mire, es creerle a Dios. Yo le doy la gloria a Dios y sigo orando por ellos, que Dios los guarde. Pero yo declaro sobre mis hijos y sobre los hijos de mis hijos y sobre sus generaciones que serviremos al Señor. Que junto con mi esposa y mi hogar serviremos al Señor. Que a pesar de los problemas y las dificultades, Dios nos dará la victoria siempre. Y David dice: siguió con los 400 hombres. Hermano, no se desanime. Usted dirá: pastor, es que yo soy el único en la casa y nadie me cree. Hermano, le doy la gloria al Señor y dele la gloria a Dios, porque van a hablar de usted aquí a unos años. ¿Y sabe qué van a decir? Una persona en la familia se levantó y una sola persona predicó la palabra, y aquí estamos. Así es que si usted es el único cristiano en su casa, no se eche lástima, dele la gloria a Dios y dígale: Señor, tú me vas a usar para que mi familia llegue a los pies del Señor. Hermano, David siguió adelante. David nunca se desanimó. David siguió adelante con estos hombres. Versículo 18, mira lo que dice la palabra para ir terminando. Versículo 18 del capítulo 30. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y escucha el versículo 19. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Usted va a recuperar su familia, usted va a recuperar sus hijos, usted va a recuperar su esposo, su esposa. Hermano, usted va a recuperar su ministerio, porque cuando usted lo está perdiendo todo, hasta ni gana le dan de servir en la iglesia. Y por eso usted, hermano, ha soltado su ministerio. Y yo le digo, mi amado, aún en medio de la dificultad, Dios le va a dar de nuevo su ministerio con una unción mayor. Dios le va a permitir recuperar finanzas. Hermano, dice la palabra, lo recuperó todo. Y mira lo que dice el versículo 20, esto es tremendo. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. O sea, él recuperó lo que había perdido y Dios le dio más. Por eso, mi amado, vamos todos a ganar, porque cuando le pedimos a Dios, Dios nos da más. Hermano, Dios nos da más, Dios le va a dar más. Hermano, pero tiene que levantarse en esta noche en el nombre de Jesús. Escúcheme lo que le voy a decir: nadie va a luchar lo que no quiere. Nadie va a luchar por lo que no ama. Si usted no ama a su familia, usted no la va a luchar. ¿Yo por qué luché a mi hijo? Porque lo amo. Y paré todo y dije: y a mí no me importa, hermano, si me suspenden o no, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Uno lucha lo que ama. Y si usted ama a su familia, la va a luchar. Y si usted ama a su familia, la va a pelear, mi amado, porque para usted y para Dios es valiosa. ¿Cuántos lo creen? Vamos a orar en esta noche.